año 2022, y luego ya después de este homenaje merecido a don Álvaro, rendido por la Cámara de Diputados en esta cabina de la Z101, con la presencia de nuestro señor presidente, don Bienvenido Rodríguez, llegamos al comentario de nuestro coordinador José Luis Mendoza y Cervantes. Muchas gracias, don Rosendo Tavares Villalobos. Definitivamente aprovechar ese momento para, en nuestro caso, en nuestra persona, hacer yo diría, el más honesto de los reconocimientos, que es la admiración a un hombre como don Álvaro Arbelo, que pasó su vida, la ha pasado, porque está con nosotros y yo sé que volverá a hacer uso de estos micrófonos, demostrando que cultivarse, leer, investigar, acumular conocimiento, paga su precio. A veces, y le pasa a muchos jóvenes estudiosos, y desde aquí quiero a ellos que esto les sirva quizás de inspiración, más de una vez existe en países como los nuestros cierta frustración con la intelectualidad, con la erudición. Más de una vez surge la voz de alguien que, pretendiendo a veces ser quizás gracioso, quizás tratando de predicar que se debe ser práctico, lo cual no está mal del todo tampoco. Más de una persona les dirá a ustedes que eso no vale de nada, que acumular conocimientos es inútil, que vale más tener la habilidad, o lo que llaman en República Dominicana el tigueraje. Y eso, señores, para muchos de nosotros en algún momento de la vida, pues implica un choque de verdad, porque por un lado hay un sistema que nos conmina pues a educarnos, pero por el otro lado un mundo que tiende a premiar cualquier cosa menos ese esfuerzo. En el caso de don Álvaro Arbelo, muy joven, como pudieron escuchar en alguna parte de la descripción de quienes estaban aquí anteriormente, muy joven llegó pues a tener protagonismo fundando clubes de su actividad e inspirando la práctica, la masificación del ajedrez, el juego ciencia en la República Dominicana. Entró a la labor de la crónica deportiva siendo sumamente joven. A los 32 años tuvo la oportunidad de presidir la Benemérita Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, que es de los gremios de comunicación el más viejo del país, fundado en 1929. Y mucha de la actividad en los medios de don Álvaro, mucho antes de aparecer en este gobierno de la mañana, pues mucha gente la conocía, no solo por el deporte, sino también por sus cápsulas, tanto las escritas en el periódico El Nacional y en otros medios, como también la participación en la televisión dominicana, incluso como crítico de cine, porque don Álvaro cultivó en los medios de comunicación de la República Dominicana una amplia divulgación del séptimo arte. Me tocó, de hecho, leer algunas de sus ponderaciones sobre algunas de las más importantes obras en la historia del cine y de la pantalla grande en general, y definitivamente que también, pues, era extraordinario el ejercicio que hacía al momento de vertir sus consideraciones y sus conocimientos. Eso me lleva a una conclusión. Cuando el talento de don Álvaro llega a esta generación hace unas décadas atrás en la Z101, en el gobierno de la mañana, ya don Álvaro había tenido un ejercicio impresionante de divulgación de conocimiento en muy distintas áreas. Simplemente se juntó una plataforma extraordinaria como la de la Z, con el ingenio, con la habilidad, con la intelectualidad, con todas esas páginas hacia la izquierda acumuladas y las que faltaban, porque don Álvaro no ha dejado de leer, no ha dejado desde el primer día de seguir conociendo. Yo tuve el chance hace muchos años, del atrevimiento, cuando ingresé aquí a la Z en el 2011, de regalarle un libro, medio con el miedo de que no se sintiera a lo mejor bien, como que a veces regalar un libro es un atrevimiento de quienes somos más jóvenes. Y no, para mi sorpresa, recordé que un tiempo después estaba citando algunos aspectos de ese texto que trataba sobre algunos temas de la historia de España que yo sé que le apasionan. Y caramba, quienes hemos sido oyentes de la Z, antes de ser talentos de la Z, antes de ser miembros de la programación de la Z, fuimos admiradores de la prodigiosa memoria, capacidad, no solamente de recordar textos y episodios históricos, sino de ir más allá, de tener el atrevimiento muchas veces de cuestionarlos, de cuestionar la historiografía oficial dominicana, a veces de maneras que quizás en muchos casos fueron polémicas, pero no dejaba de ser alguien que retaba el conocimiento, retaba sobre todo esa transferencia a veces pasiva que hay de los libros de textos a las aulas, sino entender la historia de una forma activa, haciendo juicios de valor que pueden ser a veces acertados, a veces arriesgados, pero que implican de alguna manera disrupción con la versión que se ha manejado. Yo quiero decir
a esos jóvenes dominicanos que serán los comunicadores del mañana, y no solo comunicadores, que van a ser profesionales de muchas áreas afines. Sí, atrévanse a seguirse siempre preparando, a poner en duda todo aquello que llega como una verdad y que puede, a través del conocimiento, a través de esta era de la información, a un clic de distancia, investigarse, ponerse en duda, esa duda razonable que es de la que nace la ciencia, el conocimiento como lo conocemos. Vale la pena cada página leída, vale la pena. Y vale la pena porque si don Álvaro en vida está recibiendo, y ha recibido y recibirá la admiración de muchos como yo, inspirará a muchos, como en mi caso lo siento, y va a generar este tipo de homenajes. Vale la pena porque el éxito se puede medir de muchas maneras, Se puede medir en la cuenta bancaria, se puede medir en las propiedades acumuladas, eso no está mal, pero también se puede medir en la influencia extraordinaria que alguien en vida genera dentro de sus iguales. Muchas veces imitado, muchas veces emulado, muchísimas veces sus frases inmortalizadas, no en los artistas y en los intelectuales de la cúpula, no, en el pueblo llano. Y eso sin duda yo pienso que merece, además de este pergamino, pues un reconocimiento, en mi caso, de lo más honesto de mi corazón, y un agradecimiento a la figura de don Álvaro Arbelo. Miren, hoy dentro de los temas, y obviamente quien tiene temas después de ver esta presentación aquí de los diputados y de hablar de una persona que significa tanto para nosotros y para esta estación y para la historia de este periodismo de panel, solamente agregar un tema de actualidad que no podía dejar, y que también sé que don Álvaro Arbelo lo hubiese abordado con interés, porque es de los temas que suelen en su comentario y en sus participaciones no dejar de lado. Ayer me preocupaba, le comentaba a Nayib hoy antes de entrar al aire, que se había vuelto tan frecuente hablar de la crisis haitiana. De hecho, Haití vive en una crisis permanente casi desde el día de su independencia, y que tiene momentos de más agudeza que otra, pero momentos sin crisis difícilmente ha habido en esa nación. Solamente vivió tranquilo cuando vivió bajo dictadura. Y incluso dentro de esa terrible égida de las dictaduras, y sobre todo de la del padre e hijo Duvalier, caramba, se vivía dentro del horror de unos tonton macuts que podían matar a cualquiera, que tenían licencia para derramar sangre, para hacer y deshacer en esa nación, y que terminaron generando unos niveles de exilio que, hay que decir, se han analizado poco. La diáspora haitiana es lo numerosa que es en algunas zonas del mundo, en Estados Unidos, en la Florida, en algunas áreas del estado de Nueva York, en Canadá, en Francia, en algunas zonas del Caribe insular, no por gusto, no porque el clima sea mejor en otro lado, sino precisamente por ese horror vivido. Bueno, Haití ayer, la capital, Puerto Príncipe, fue el viejo oeste, solo que sin el desierto. No era el desierto de Nevada, no era el desierto de Arizona, no era el desierto de Mojave, no era el desierto californiano. Era Puerto Príncipe con todas sus casas, con todas sus calles e infraestructuras, a disparos, a tiros. La guerra de las bandas no está ocurriendo en rincones remotos de la Sierra Haitiana, que por cierto es un país bastante montañoso. No está ocurriendo en La Selle, en el Pico La Selle, no está ocurriendo en las zonas lejanas del Artibonito, de la cuenca del Artibonito. Está ocurriendo en las calles de ese país. Ayer hubo varios enfrentamientos. La prensa internacional se dio de inmediato, pues, cita a sus periodistas que están allí presentes, sus corresponsales, tanto foráneos como de nacionalidad haitiana. Y me preocupaba el hecho de que aquí ya como que nos ha cansado tanto la noticia, se ha convertido ya en un motivo recurrente, que bueno, no levanta y no genera los niveles de sorpresa, digamos, que te puede generar la noticia, por ejemplo, del magnicidio de Jovenel Moïse cuando ocurrió, del presidente haitiano. No te va a generar los niveles, quizás lo llamativo que era el secuestro de aquellos misioneros estadounidenses. Sin embargo, por ejemplo, hay 2 dominicanos en estos momentos secuestrados en Haití, al menos 2, reconocen las autoridades, 2. Recuerden lo que vivimos cuando teníamos precisamente un ciudadano, el cual fue después devuelto sano y salvo, y qué bueno. Los que fueron devueltos, porque fueron varios, eran camioneros dominicanos, sanos y salvos. En este momento hay 2. La amenaza permanente que significa a la seguridad, no solo de los ciudadanos haitianos, no solo de Haití como proyecto fallido de país, no, de la República Dominicana,
que comparte esta isla, estos 72.000 kilómetros de isla, y en el caso de nuestra soberanía, nuestros 48.700 y tantos kilómetros, lo que implica esto, porque cada disparo, porque cada incendio, porque cada saqueo, porque cada situación va a generar una presión demográfica. Las guerras en el mundo que nosotros habitamos, en este mundo reciente de la internet y de los trending topics en Twitter, los mayores desplazamientos de los pasados 10 años los han provocado los conflictos que están hoy en Yemen, en Siria, en Irak, en Afganistán y en diferentes partes del mundo. La gente huye no solo de la pobreza terrible, no solamente de la escogencia, porque tienen opciones en algunos casos de un mejor proyecto de vida, no solo de una dictadura en términos políticos que les niega derechos. La peor de las situaciones que provoca la estampida humana es la guerra. La guerra, los disparos, la posibilidad de que la vida no valga nada y que entre unos y otros lo sufren los más vulnerables, las mujeres en medio de violaciones de todo tipo, a su integridad sexual, a su integridad física, a sus derechos, los niños, que no solamente son víctimas de las balas, son reclutados, a veces incluso por la fuerza, dentro de todos estos sistemas de ejércitos irregulares. No perdamos de vista nunca la problemática que significa para la seguridad de la República Dominicana en términos demográficos, en términos económicos, en términos de la presión sobre servicios sociales, esencialmente los de salud, y más de las infraestructuras que ya de por sí apremia la condición en la que están colocados en nuestra zona fronteriza. Las 5 provincias de la frontera están dentro de las más pobres del país, con la consabida excepción del comercio que se genera en algunos casos, sobre todo en la zona de Dajabón, que es de las 5 posiblemente la que más prosperidad genera, y en el caso de Montecristi, pues algunos reductos todavía de una vieja prosperidad que debemos recuperar. Pero la República Dominicana tiene su proyecto de nación, y dentro de su proyecto de nación y su hoja de ruta hay una enorme posibilidad de hacer una inversión pública y privada, por ejemplo en el caso de Pedernales, que es una de las 5 provincias que debería generar ese dique, ese otro muro, que no es solo el muro de protección de la frontera, es el muro económico, el muro de generación de empleos, de empleos y de riqueza, que transfiera conocimientos, tecnología y que prepare unos recursos humanos para poder explotar de manera obviamente sostenible unas condiciones que hay en nuestra nación. Y que conste, Haití, el día que pueda, y Dios ojalá pueda disponer que eso sea pronto, el día que pueda también hacer su propia hoja de ruta, se conocerá tal vez en el Caribe entero, por ejemplo, el destino de la Abadí, que es una zona hermosísima del norte de la costa haitiana, o los Cayos, que está en el extremo de esa península sur haitiana y que tiene unas condiciones incluso geográficas muy particulares que permiten la explotación hasta de productos del agro que no se dan en ninguna otra parte de la isla. Haití, para los que no lo sepan, su potencial agroindustrial es tremendo en el tema del mango, donde se explotan casi las mismas especies de semilla y especies de ese precioso y sabroso árbol frutal y comestible, que en la República Dominicana pues genera toda una industria. Ahora, ¿por qué no se explota a los niveles que debería? La falta de seguridad jurídica lo es todo, señores, para convertir potencial en potencia. Haití, las pocas industrias que quedan están dentro de una condición casi donde se tienen que subcontratar ejércitos irregulares para proteger la inversión. Y así no se puede, no hay manera. La solución al problema haitiano, como dicen muchos líderes y pensadores dominicanos, no está en República Dominicana. La República Dominicana puede, en base a su dibujo económico, bueno, absorber, asumir una parte de esos obreros, de esa mano de obra de distinta calificación, pero esencialmente de la que trabaja más con su fuerza. Y se hace lo que se puede. Y muchas veces se hace lo que se puede, incluso hasta contraviniendo importantes intereses nacionales nuestros, como debería ser tener una política migratoria saneada, regularizada. Que esté aquí quien, no solamente quien puede y quien debe estar, sino también quien dentro de un dibujo económico pues pueda estar con los permisos necesarios, pagar los impuestos, tener una permisología que se pueda cada cierto tiempo actualizar. ¿Para qué? Para disfrute de nosotros los dominicanos y de los extranjeros que viven de aquí, de una política que pueda brindar un aspecto tan esencial como el de la seguridad. Porque donde te entra todo el mundo, no solamente van a entrar los haitianos buenos y que trabajan, te van a entrar también delincuentes, porque dígame usted, ¿cuál es la política carcelaria que puede tener un país como Haití? ¿Cuál es la política que puede tener Haití para retener a quienes actuando por años en el narcotráfico y en el crimen imperante de aquel lado, cuando se presenta una situación van a ir a dónde? A la República Dominicana. Y como no se puede, por ojos simples, saber quién es quién, mansos y cimarrones se nos mezclan. Así que, en ese sentido,
no hacemos sino llamar la atención siempre del Estado Dominicano, que es la agencia que opera en el territorio con el poder que le faculta la ley para hacer de nuestra frontera un punto fuerte de nuestras políticas, no el más débil. Queremos para Haití un futuro promisorio, queremos la esperanza. Algunos dicen que para que eso ocurra tiene que venir una invasión de un país del primer mundo. Yo no sé quién lo va a hacer, quién va a financiar eso, cómo va a convencer luego a sus ciudadanos allá de que puede hacerse eso y con qué autoridad legal, moral, jurídica. Algunos dicen que debe hacerlo un mandato de las Naciones Unidas. Miren, ya se ha intentado y la solución por ahí no fue tampoco una cosa del otro mundo. Se hablan y se lucubran ideas que pudieran parecer muy buenas, pero que luego desde el punto de vista de la racionalidad jurídica y política parecen difíciles de realizar. Es difícil administrar desde fuera elementos de la soberanía de otro país. Y hay aspectos de la llamada ingeniería social que son impublicables y que cuando se proponen parecería uno de los jerarcas del nacionalsocialismo alemán pensando en movimientos de naciones, en eugenesia, hay gente que ha propuesto cosas que son impublicables e irrealizables. Así las cosas, ese rompecabezas humano, ese verdadero nudo gordiano que nadie sabe desatar sin violencia, va a permanecer ahí un buen tiempo. Y mientras eso pasa, ¿qué le toca hacer a la República Dominicana? Jugar sus cartas, mantener la denuncia en foros extranjeros de que lo que allí ocurre amerita más que culpabilizar a un país que como el nuestro ha encontrado vías de consenso, ha encontrado medianamente vías de desarrollo y ha podido administrar una paz social larga, duradera y que nosotros esperamos siga siendo amplia lo suficiente como para nosotros los dominicanos seguir encontrando nuestros caminos a tener un mejor país, que pueda también administrarse dentro de lo que a nosotros nos compete, nuestras leyes fronterizas de nacionalidad y de defensa de los intereses del país, y que en la medida de nuestras posibilidades podamos, con la riqueza que aquí se genera, y que también hay que decirlo, llega allá vía remesas, llega allá con cada viaje de retorno que hace un haitiano, llega allá con cada intercambio comercial que se genera en la frontera, con cada uno de los productos dominicanos que cruza a través de los mercados y que llega a Haití a tratar de satisfacer las necesidades de su consumo. Lo que ayer estuvo ocurriendo, a mí no me parece que va a pasar pronto ni a solucionarse pronto, porque no hay agencia que pueda en esa nación lograrlo. No tiene ni la fuerza de ley, ni la de las armas, ni la de la moral pública, ni la del prestigio. Y a mí me resulta cada día más difícil pensar en un líder político, porque ¿de dónde va a salir? ¿De dónde va a venir? Los de las universidades de la Sorbona y de Quebec ya se están quedando en esas naciones e incluso están triunfando políticamente, para los que no lo sepan. Ya ha habido hijos de haitianos muy exitosos. La vocera de la Casa Blanca de hoy, hija de haitianos, Karine Jean-Pierre, nació en Antigua, pero es hija de una familia haitiana que emigró luego a Estados Unidos. Y ya hemos tenido en las vocerías y en cargos importantes sorosendo de las provincias de Ontario, del Quebec, a importantísimos hijos de la diáspora haitiana. Creo que incluso una ministra. Primera ministra. Sí, definitivamente que es una situación, señores, que yo cada día la veo como un rompecabezas, no solo difícil de organizar. En Canadá es donde la diáspora haitiana ha ganado más preponderancia, sobre todo desde el punto de vista político. Ahí en Francia, sin ninguna duda. Ahí la otra comunidad grande en Estados Unidos es en la Florida. Así es. Pero también en la parte alta del estado de Nueva York. Hay una comunidad haitiana enorme. En la zona de Central Valley, allá donde comienza en Nueva York a inclinarse hacia la montaña. En el área de Central Valley, ahí hay también una gran comunidad haitiana. A la República Dominicana y a nuestra visión como nación nos corresponde seguir haciendo lo que la ley nos faculte, respetando derechos humanos, respetando la integridad de cada quien, haciendo de nuestra nación posiblemente un ejemplo, a veces a los rivales, y no estoy hablando de Haití como rival, estoy hablando de los críticos de la República Dominicana, tanto dentro como de fuera. No solamente hay que ganarle la batalla de los hechos, hay que ganarle la batalla también de las buenas prácticas, tener la autoridad moral, de poder mirar a los demás países del mundo y decirles, ustedes no han hecho más que nosotros por el bien de Haití. Ustedes no tienen que darnos lecciones de moral. Lo que hay que hacer es decidir cómo se va a aportar a crear un clima de paz y de seguridad jurídica en esa nación. Llévatelo, Cundo.